Muy buenas noches. Voy a tratar enseguida el tema del aborto, a propósito del anuncio hecho por el señor fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, en el sentido de que va a presentar un proyecto de ley para legalizar todo tipo de aborto en Colombia. Quiero hacer una advertencia. Yo me voy a referir al aborto desde el punto de vista médico, no moral. El asunto moral es un tema que no voy a tratar desde el punto de vista médico. En Colombia, en el 2014, Profamilia realizó 343.000 interrupciones voluntarias del embarazo. En Colombia se presentan 398.000 abortos clandestinos cada año. 132.000 mujeres, es decir, una de cada 3 mujeres que abortan en Colombia, sufren consecuencias graves en su salud, problema médico. Supongo, señor fiscal, que eso es lo que ha motivado su decisión de presentar el proyecto. Sí, Yamid, ese es uno de los argumentos que precisamente invoca el proyecto de ley que voy a presentar al Congreso de la República la próxima semana. Aquí no estamos frente a un problema ético, no estamos frente a un problema religioso, no estamos frente a un problema de concepciones profundas, de convicciones religiosas que son absolutamente respetables, sino que estamos frente a un grave problema de salud pública. Como bien lo indican las estadísticas que usted acaba de mencionar, hay cerca de 400.000 abortos en Colombia. De esos 400.000 abortos, más de 130.000 mujeres corren riesgos graves para su vida y para su integridad como consecuencia de esos abortos clandestinos. Y le doy otras cifras, Yamid. La Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios donde señala que en el mundo cerca del 13% de las muertes maternas, de la mortalidad de madres, está dada como consecuencia de abortos clandestinos, abortos ilegales o abortos en condiciones no médicas con violación de procedimientos técnicos, lo que lleva a una cifra que ha dado la Organización Mundial de la Salud en el mundo de que más de 65.000 mujeres al año pierden la vida en el mundo como consecuencia de abortos y especialmente de abortos ilegales o de abortos clandestinos. Entonces, el primer argumento que tenemos en la Fiscalía General de la Nación es el de que estamos frente a un problema de salud pública, que debemos diseñar una política de protección de la mujer, de esas más de 400.000 mujeres que abortan y que, como usted muy bien lo dice, en una tercera parte sufren graves complicaciones y riesgos serios para su vida y su integridad personal. Ahora, señor fiscal, el asunto grave, es que la mortalidad de la mujer embarazada que se somete a un aborto son mujeres pobres, porque las personas con capacidad económica pues van a una clínica del norte de Bogotá sin problema, pero quienes no tienen esos recursos tienen que ir a sitios clandestinos, sin higiene, sin ningún tipo de condiciones indispensables para una operación de esa naturaleza. Es totalmente acertada su afirmación, Yamid. Ese es otro de los motivos que motiva nuestra propuesta, la propuesta de la Fiscalía de despenalizar el aborto cuando la mujer tiene menos de 12 semanas de embarazo. En el primer trimestre de embarazo se plantea la posibilidad de abortar sin ningún tipo de condicionamientos, porque la cifra de abortos clandestinos en Colombia es de cerca de 400.000, pero la gran mayoría de mujeres que requieren protección son mujeres de escasos recursos económicos, mujeres que no tienen un fácil acceso a temas de educación, a temas de salud, a temas de trabajo, y por lo tanto aquí también estamos presentando un proyecto
para la protección de la mujer, y no solo de la mujer en general, sino de los sectores de mujeres más vulnerables de la población, como son mujeres de escasos recursos económicos, con dificultades de acceso a educación, con dificultades de acceso al trabajo, con dificultades de acceso a la salud. Ahora, señor fiscal, usted planteó la iniciativa hoy en un foro que hubo sobre el aborto, pero eso originó una serie de reacciones, porque quienes estaban presentes en el foro, que era organizado por la Fundación Buen Gobierno, que eran ONGs, Profamilia, instituciones oficiales, están trabajando en un proyecto integral que supone educación, primero, educación a las niñas, educación, segundo, educación a los médicos, en el sentido de cuándo, cómo y de qué manera. Es todo un trabajo íntegro que hace parte del proyecto de aborto que podría tener cierto respaldo oficial. Pero dijeron en el foro, después de su intervención, que usted podría echar a pique el proyecto integral de legalización del aborto en Colombia porque lo suyo es primero apresurado, digo lo que dijeron, apresurado, usted está a punto de irse y seguramente lo dejará a mitad del camino abortando, ahí sí, el proyecto que está preparando estas organizaciones, pero le ruego que me responda después de comercial. A ver, fiscal. No, yo no comparto esa orientación porque el proyecto que yo presentaré la próxima semana no es incompatible con un tratamiento integral al fenómeno del aborto en Colombia. Yo soy absolutamente consciente que esta es una medida que requiere otro tipo de complementos de atención integral. Yo comparto plenamente esa orientación que están dando las personas que están trabajando en ese proyecto que yo no conozco. Lo que acontece, Yamit, es que yo tengo como fiscal general de la Nación unas competencias limitadas. Mi competencia constitucional para presentar proyectos de ley están relacionadas con los hechos que tengan íntima relación con la Fiscalía General de la Nación y con la política criminal del Estado. Luego yo no tendría competencias constitucionales como hubiera sido mi deseo para presentar un proyecto integral que regule el aborto en sus diversas perspectivas. Entonces, este proyecto, que es este proyecto de ley que tengo aquí, que ya tengo muy avanzado y que presentaré la próxima semana, es un proyecto de un solo artículo. Pero me lo deja. Un proyecto, me lo deja. pero es que me lo filtra ya. Es un proyecto que modifica un solo artículo del Código Penal, porque esa es mi competencia, donde se despenaliza el aborto en cualquier caso cuando la mujer interrumpe el embarazo voluntariamente en el primer trimestre del embarazo, y además se incorporan a nivel legislativo las causales que ya consagró la Corte Constitucional que autorizan el aborto, con unas precisiones que la misma Corte Constitucional ha venido haciendo al tema. Entonces, lo que hago es recoger la tradición jurisprudencial, los avances de la Corte Constitucional y los avances del mundo frente a políticas del aborto. El hecho de que me falten 5 meses, pues no me descalifica para seguir presentando proyectos de ley. Yamit, yo seguiré siendo fiscal, seguiré cumpliendo mis funciones hasta el último segundo, del último minuto, del último día del ejercicio de mi cargo como fiscal general de la Nación. Pero observe esto, fiscal. ¿Por qué se escucharon hoy en el foro sobre el aborto este tipo de cuestionamientos a su idea? Si usted presenta el proyecto esta semana o la próxima, el Congreso tiene 10 sesiones este año más, vienen vacaciones, y vuelve en febrero, usted se va en marzo. Yamit, yo creo que estos son temas institucionales. Yo creo que no se puede marcar... Pero es que ahí es donde está el problema, que usted, es lo que dicen quienes están preparando el proyecto integral de aborto, que usted presenta el proyecto al Congreso, el Congreso posiblemente lo rechaza porque está redactado sin la concepción integral, educativa y pedagógica, y usted frustraría
el camino del No, que proyecto. no se va a frustrar, Yamit. Esto no es incompatible con el otro proyecto. En el caso de que ellos presenten este proyecto, existen los mecanismos de acumulación de proyectos en el Congreso de la República. Pero yo tengo que actuar institucionalmente. Es un proyecto que venimos trabajando en la Fiscalía con mucha seriedad desde hace 2 meses. Yo hace 2 meses anuncié que iba a presentar un proyecto de ley en el cual se ampliara el derecho al aborto por parte de la mujer en Colombia, y como soy parte de quienes ayudan en el diseño de la política criminal del Estado, pues es mi deber presentar el proyecto y ya será el Congreso en su autonomía quien decida si tiene viabilidad o no. Otro tema que se planteó hoy contra usted, con todo respeto, en el foro. Dijeron que una manera como usted ha encontrado una especie de desviación del gran debate nacional que hubo sobre sus contrataciones de 5.000 millones de pesos era creando proyectos que distrajeran la atención del país. Mire, Yamit, yo este proyecto lo anuncié hace 2 meses, cuando se presentó el caso de una reconocida actriz colombiana, cuando el debate sobre los contratos para la paz que he hecho, contratos para consolidar el proceso de paz, contratos para defensa de la Fiscalía General de la Nación, como lo expliqué aquí en otra ocasión, en el momento en que yo lanzo esa idea, a raíz de ese caso, no se había presentado el debate de la contratación de la Fiscalía. Entonces, yo no entiendo cómo sectores que se dicen democráticos, la Alianza Verde, Angélica Lozano, la senadora Claudia López, me impidan entrar en el diálogo democrático. Es que a mí, ni como fiscal, ni como ciudadano, ni como académico, me pueden sacar a sombrerazos del debate democrático. Y yo no me voy a dejar sacar a sombrerazos del debate democrático. Seguiré opinando hasta el 28 de marzo del próximo año, así no le guste a las ilustres representantes Angélica Lozano y Claudia López. Pero mire, también usted se le ocurrió hablar sobre el indulto y la amnistía al M-19, cuando la Corte Penal Internacional ha dicho, no existía cuando fue creado, que no actúa retroactivamente. Sí. Eso es absolutamente cierto. Las competencias de la Corte no se pueden activar retroactivamente, pero eso es para efectos de investigación y juzgamiento de crímenes internacionales cometidos por colombianos ante la Corte Penal Internacional. Pero en nuestro país, desde mucho antes de la vigencia de la Corte Penal Internacional, podemos hablar de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. La tesis que estamos sosteniendo en este momento en la Fiscalía, que es una tesis seria que yo he analizado con mucho detenimiento, es que en el momento en que se cometieron los hechos del Palacio de Justicia hace 30 años, en ese momento ya Colombia estaba obligada a respetar el derecho internacional humanitario. Los actores del conflicto en ese momento, tanto el M-19 como la fuerza pública, estaban vinculados por los tratados internacionales que rigen a Colombia y que vinculan a Colombia desde 1949 con sus modificaciones. Si Luego podemos hablar de crímenes de guerra antes de la vigencia de la Corte Penal Internacional. Colombia fue sancionada internacionalmente como Estado responsable. Sí, Yamit, pero precisamente uno de los temas o uno de los argumentos que impulsan a esta decisión que hemos tomado en la Fiscalía General de la Nación es precisamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida, creo que es diciembre del 2014. En esa sentencia, Colombia es condenada por haber faltado a sus deberes internacionales de investigar y perseguir las graves violaciones a los derechos humanos, y nos condenan y nos dan un mandato y nos generan una obligación internacional de que es que debemos seguir impulsando las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Yo lo que estoy haciendo es cumplir precisamente con un mandato de la Corte Interamericana, y además yo no me puedo sustraer al deber de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo cuando son imprescriptibles, cuando en este caso podríamos estar, en el caso del Palacio de Justicia, frente
a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por el ejército, por la policía y por miembros del M-19. Luego yo tengo ante una denuncia que formuló una víctima contra la cúpula del M-19, le hago esta pregunta, Yamid, como fiscal me puedo negar a iniciar una investigación para establecer si los indultos y las amnistías al M-19 hicieron tránsito a cosa juzgada, si esas amnistías abarcaron o no crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. No lo puedo hacer, Yamid. ¿No supone un desconocimiento de la amnistía y de indulto que concedieron el Congreso a los guerrilleros de entonces? No, Yamid, en este momento yo estoy anunciando, eso fue lo que anuncié en el día de ayer, que nosotros, ante una denuncia de una víctima del Palacio de Justicia, ¿quién? Un miembro, familiares de un miembro de la Policía Nacional que murió en la retoma del Palacio de Justicia, que tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ante esa denuncia, nosotros iniciamos entonces un estudio para determinar los alcances de esas amnistías y esos indultos. Nosotros no hemos hablado en este momento de desconocer las amnistías, los indultos. Estamos haciendo un estudio para determinar si esas amnistías abarcaron o no crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es una obligación, no es un desconocimiento del orden interno. Señor fiscal, muchísimas gracias por aceptar su invitación nuestra para explicar estos dos temas, el del aborto y el del indulto y amnistía a la gente de la M-19. Gracias por la invitación, Yamid. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Este es el espacio institucional de la Fiscalía General de la Nación? Parecería, ¿no es cierto? Para nuestros televidentes, dos preguntas. La primera, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto de ley que anuncia el señor fiscal general de la Nación en el sentido de que se despenalice el aborto para cualquier caso antes de las 12 semanas de gestación? ¿Sí o no? Y la segunda, ¿están ustedes de acuerdo en que se revise el indulto y amnistía que el Estado concedió a los guerrilleros del M-19 por la toma del Palacio de Justicia, si se considera que fue un delito de lesa humanidad? ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí o no? Las respuestas a las dos preguntas en este sondeo que invitamos ahora a realizar se publicarán al final de la emisión. Miren las noticias del día en emisión central del Noticiero 0.